Desde el día de ayer, lunes 8 de enero al 7 de marzo, regirá el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, el cual faculta a las Fuerzas Armadas ingresar a las cárceles del país para retomar su control. Además, en este periodo se dispone toque de queda a escala nacional desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Les contamos los detalles a continuación. La situación carcelaria despertó la reacción del presidente Daniel Noboa, que a través del decreto 110 dispuso estado de excepción a nivel nacional por grave conmoción interna en los centros de privación de libertad que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social del país, sin excepción alguna. El objetivo es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan ingresar a las cárceles para retomar su control tras los amotinamientos que se registraron desde tempranas horas de este lunes. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. El decreto también le da la facultad a las Fuerzas Armadas para patrullar las calles en todo el territorio nacional. Sin embargo, señala su labor será complementaria a la de la Policía Nacional en un trabajo coordinado. Incluso los operativos de control se realizarán de manera permanente a 1 kilómetro alrededor de cada cárcel. En su mensaje a la nación, el presidente Daniel Noboa fue enfático en señalar que lo que pasa en las cárceles es el resultado de la acción de las fuerzas del orden. Estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. El decreto dispone la restricción de libertad de tránsito, es decir, toque de queda, todos los días desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana a nivel nacional. Quien circule en horarios no permitidos serán llevados a la justicia, a excepción de profesionales de la salud, servicios de seguridad privada, servidores públicos, transportistas, trabajadores de medios de comunicación y de sectores estratégicos. El decreto también suspende la libertad de reunión, tanto en los centros penitenciarios así como en todo el país. En este sentido, la policía y militares están facultados para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos, así como realizar operativos en inmuebles donde se sospeche que se realizan actividades ilegales. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en la primera noche de toque de queda, el país registró varios hechos delictivos. A continuación tenemos un resumen de los actos que han sido confirmados por la Policía Nacional. Un policía es amenazado y con pistolas que apuntan su cabeza. Da sus datos. Trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos. Y por favor, ayúdeme. Y segundos después se oyen disparos. Su secuestro fue confirmado por la institución a la que pertenece y se desconoce si continúa vivo. La imagen aterradora, pero no fue la única. En la ciudad de Quito, la noche y madrugada de este 8 y 9 de enero, respectivamente, hubo más. Un puente en el sector de Monjas al que delincuentes le lanzaron explosivos y un vehículo en el que se encontraron 2 cilindros de gas. Las unidades del eje preventivo avanzamos inmediatamente, en donde a simple vista pues se puede observar un vehículo de marca Gran Vitara, color gris, el mismo que se encuentra con las puertas abiertas. Al parecer al interior del mismo se encuentran unas bombonas de gas. Sin embargo, pues por versiones de moradores del sector y de los empleados de dicha gasolinera, pues manifiestan que 20 minutos antes aproximadamente de las 8 habían llegado 2 motocicletas con 2 individuos en cada una de ellas, los mismos que posiblemente habían dejado el vehículo estacionado a la altura de la gasolinera. En Esmeralda se confirmó también coches bomba y en Machala hay videos que muestran cómo 2 servidores policiales también fueron secuestrados. En su cuenta de X, la policía detallaba: esta noche en la UPC Wilson Franco se produjo el secuestro de 3 servidores policiales, quienes se encontraban de turno en el lugar. Asimismo, en Quito, en la UPC Llano 1, un servidor policial fue secuestrado por 3 antisociales que conducían un vehículo polarizado sin placas. Nuestras unidades especializadas se encuentran activadas a fin de dar con la localización de nuestros compañeros y proceder con la aprehensión de los causantes. Ninguno de estos hechos quedará en la impunidad. Hasta el cierre de esta edición, el servicio encargado del sistema penitenciario no confirmaba si guías continuaban retenidos en los centros o si hubo fuga de reos, tal como se ha difundido en redes sociales. Andrea Orbe, Noticias 7.
Y en este momento vamos a hacer un clic con la redacción de Diario El Telégrafo porque hay información que nos han confirmado de último momento. Muy buenos días, Paco Urbina nos acompaña esta mañana. Paco, cuéntanos qué información tenemos de último momento. Andrea, amigas y amigos que nos siguen a través de la señal de Ecuador TV, efectivamente, la mañana de este martes sorprendió en redes sociales la información sobre la explosión de un aparato junto a la casa de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Como les había mencionado, esto habría ocurrido este mismo día. Según confirmó el equipo de comunicación del mismo Saquicela a El Telégrafo, esto sí habría ocurrido y además piden que la policía investigue y además presente un parte informativo para que se tenga indicios sobre este atentado, que según dijeron el equipo de Saquicela es un atentado de terrorismo y ya no de delincuencia común y que están aterrorizando a todo el país. Con esto es una evidente amenaza en contra de la vida de Saquicela. Esto es lo que tiene que ver con lo que ocurrió en el domicilio, cerca del domicilio del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pero eso no es todo, porque también el municipio de Quito solicitó la militarización de las instalaciones estratégicas de la ciudad. Esto tras la madrugada de este 9 de enero, el Cabildo quiteño se pronunció sobre los hechos de violencia suscitados desde la noche de ayer. Cerca de la 1:40 de la mañana terminó una reunión de evaluación de la situación. El alcalde Pavel Muñoz dispuso a todos los organismos a aumentar su presencia en el espacio público y para estar listos de intervenir de manera coordinada con el gobierno. En un comunicado indicó que a esto se suma la decisión de reforzar la seguridad en áreas críticas y en los servicios de la ciudad. La decisión se toma además y se suma a la que anunció el municipio de Guayaquil el pasado domingo, en la que también se decidió reforzar la seguridad después de la evasión de alias Fito de la cárcel regional de Guayaquil. Esta es información, recapitulamos para que todos ustedes lo puedan tener en cuenta. Se informó y se alertó sobre un atentado con un aparato explosivo cerca del domicilio de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, desde donde se pide ya que se investigue a la Policía Nacional para dar con los responsables de este hecho. Además, el municipio de Quito pide y solicita que se militarice las instalaciones estratégicas en la capital. Esto ante los últimos hechos suscitados durante la madrugada de este lunes y la madrugada de este martes y la noche de este lunes. Ustedes, si quieren seguir informados y estar actualizados con lo que está sucediendo y aconteciendo en el país, lo invitamos a que esté siempre conectado con www.eltelégrafo.com.es. Nosotros estamos aquí pendientes en la redacción y cualquier información que se dé de última hora lo estaremos comunicando. Andrea, continúo contigo en estudios. Muchísimas gracias, Paco. Estaremos entonces también conectándonos con la redacción de Diario El Telégrafo para tener estas noticias de último momento que nos van confirmando las autoridades, no solo policiales, sino gubernamentales. Si me ayuda producción, también tenemos una información sobre el Cantón Durán. También su alcalde se ha pronunciado esta mañana. Luis Chonillo lo que ha dicho es, voy a permitirme leer el tuit que tenemos. Esta es la información que se publicó en la plataforma X por parte del alcalde Chonillo. El sorpresivo estado de excepción, dice él, que una vez más se decreta en el país y la ola de violencia que estamos viviendo nos obliga a suspender todas las actividades programadas para celebrar la cantonización de nuestra ciudad. Espero que en esta ocasión, dice el alcalde, estas medidas sí funcione y se restablezca la paz que tanto anhelamos los ciudadanos. Son las declaraciones, es decir, que se suspenden las festividades también en el Cantón Durán, es lo que ha dicho su alcalde. Pero ahora vamos a revisar lo que ocurrió la tarde de ayer, porque el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad dio a conocer que al menos 15 guías penitenciarios permanecían retenidos por los reos, tras los allanamientos registrados en 6 cárceles del país. Según el SNAI, ya se había tomado para la tarde de ayer el control en algunos centros penitenciarios. La semana inició con disturbios en varios centros penitenciarios del país. En Cuenca, internos en la cárcel del Turi a las 6 de la mañana se tomaron el centro de privación de la libertad. En video se los observa paseando por los techos del centro carcelario, otros destruyendo las cámaras de videovigilancia e incluso salieron hasta el punto de control. Funcionarios de este centro de rehabilitación fueron evacuados y personal especializado de la policía llegó a reforzar la seguridad. Pocas horas después, en la capital se reportó un amotinamiento alrededor de las 8:30
de la mañana. Los reos quemaron colchones en el interior del centro carcelario, por lo que se divisó una columna de humo negro. El comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Wilson Pavón, confirmó que una persona privada de la libertad intentó fugarse. Sin embargo, agentes policiales lograron recapturarlo. Y ya fue ingresado nuevamente y se realizarán los trámites administrativos correspondientes. Tras 5 horas de intervención, el comandante confirmó que se retomó el control de este centro de privación de la libertad. La primera fase se ha cumplido. Esto quiere decir recuperar la tranquilidad y la parte del orden que debe tener el centro de privación de la libertad. Pero las alertas continuaron. En los centros penitenciarios de Ambato, Riobamba y Machala se destruyeron cámaras de videovigilancia y se reportaron guías penitenciarios retenidos por parte de los presos. Los disturbios se dan un día después de que se reportara la evasión de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en la cárcel regional del Guayas. Manuela Bedón, Noticias 7. La tarde de ayer continuaba el operativo para encontrar a alias Fito. Así lo detalló el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, quien además reveló que se indaga una filtración de información del operativo que pretendía su traslado a la cárcel de La Roca. ¿En dónde está Adolfo Macías, alias Fito? Esa es la pregunta que las autoridades se hacen tras intervenir la cárcel regional este domingo y confirmar que se desconoce su paradero. Se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación. Ese delincuente va a ser encontrado porque en este momento la fuerza del Estado está puesta en marcha para encontrar a este sujeto sumamente peligroso. A decir del secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, hubo una fuga de la información del traslado de cárcel de alias Fito, líder de los choneros, a la de máxima seguridad, La Roca. Por ello, se tiene una hipótesis de su salida. Lo más probable, se dieron infiltraciones y es cuestión de horas. Todas las investigaciones de si se dieron infiltraciones y cómo la persona, el prisionero, no estuvo en su lugar, esas investigaciones se darán a conocer. Según el secretario de Estado, el sistema carcelario está absolutamente fallido y en la regional, alias Fito vivía con comodidades. Iban a haber movimientos y la decisión fue que la libertad de la que él ha gozado durante tantos años en esa prisión, como en todas sus operaciones, tiene que terminar. Es parte de una acción integral de que tenemos que enfrentarnos y combatir la delincuencia. Ante esta situación, la Fiscalía abrió una investigación y formuló cargos por presunta evasión contra 2 funcionarios penitenciarios, quienes estarían involucrados en la fuga de alias Fito. Sin embargo, pese a que se solicitó prisión preventiva, el juez de turno en la Unidad Judicial Cuartel Modelo dictó como medidas la prohibición de salida del país y presentación ante la fiscal del caso para los 2 procesados. Respuesta que fue cuestionada por la fiscal general Diana Salazar, quien a través de su cuenta X dijo: si el sistema de justicia no actúa con coherencia en el trabajo de evitar la impunidad, no tendremos resultados. Estas medidas permiten que los responsables continúen al servicio de quienes buscan evadir la justicia y seguir corrompiendo el sistema. Recordemos que alias Fito tiene prisión desde 2011. Él está cumpliendo una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Olga Velasco, Noticias 7. Y tras conocerse de la presunta evasión de alias Fito en la penitenciaría del Litoral, se montó un fuerte operativo para retomar el control de ese recinto carcelario a lo largo de este lunes 8 de enero. En videos difundidos por las Fuerzas Armadas se puede ver cómo militares ingresaron fuertemente armados y lograron someter a las personas privadas de libertad, quienes fueron obligados a formar filas en los patios de la cárcel. Según indican, en los operativos se realizan control de armas, municiones y explosivos en el interior y exterior del centro penitenciario.
Y el Ejecutivo hasta el momento plantea 20 preguntas para la consulta popular que se enfocan en temas de seguridad, donde se propone cambios en el rol de las Fuerzas Armadas. La ciudadanía opina que deben tomarse medidas para incrementar la seguridad en el país. Son 11 las preguntas que fueron enviadas por el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a la Corte Constitucional para dar paso a una nueva consulta popular. En su mayoría están enfocadas en temas de seguridad y se proponen cambios en el rol que cumplen las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué dicen las preguntas? La primera plantea: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme en el anexo de la pregunta 1? Porque tengo entendido que los narcotraficantes tienen un poco más de miedo, por decirlo así, entre comillas, a las Fuerzas Armadas. O sea, es mucho más fuerte que la policía. Entonces sí, considero que sí, está bien. Ellos tendrían que participar, ellos tienen que ser uno de los ejes fundamentales para controlar la seguridad. Según el abogado especialista constitucional Gonzalo Muñoz, explica que en la actualidad las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad externa, es decir, los límites fronterizos. Las Fuerzas Armadas, como usted conoce, se encargan principalmente o solamente, ¿ya?, de la soberanía, de proteger la soberanía de nuestro país, la soberanía del Ecuador, las fronteras, es decir, de la seguridad externa. ¿Cuáles serían los límites? ¿Qué cosas no podrían realizar los militares? Actualmente los militares no pueden trabajar o ejecutar acciones en temas de seguridad interna siempre y cuando no medie un estado de excepción. Sin embargo, Muñoz agrega que las Fuerzas Armadas ya pueden intervenir dentro del territorio nacional siempre y cuando sea a través de una recomendación del COSEPE. Con un decreto que no es un decreto de estado de excepción, pueda hacer participar a las Fuerzas Armadas. Eso sí, al igual que en el estado de excepción, dicho decreto es sujeto de control político por parte de la Asamblea y de control constitucional por parte de la Corte. Sin embargo, la ciudadanía considera que se deben dar controles permanentes de esta entidad. Me parece excelente la idea, sí, me parece muy bien. Sí, me parece que es una buena alternativa para el país que las Fuerzas Armadas puedan controlar, ¿no? El tema de seguridad es un país que no es muy seguro, la verdad, y me parece una opción valedera. Manuela Bedón, Noticias 7. Y en ese mismo marco, la tarde del día de ayer, este 8 de enero, el Ejecutivo envió 9 preguntas más a la Corte Constitucional para que se analice su pertinencia. Vamos a revisar cuáles fueron estas preguntas. La primera: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo número 1? Esta es la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado, conforme se detalla en el anexo 4? La pregunta número 3, que se propuso a la tarde de ayer. ¿Está usted de acuerdo en que para erradicar la minería ilegal se declaren a las zonas mencionadas en el anexo 5 como territorio de interés nacional, con la finalidad de evaluar por una sola vez la pertinencia de revocar concesiones mineras para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado? Vamos a mirar la pregunta número 4. ¿Está usted de acuerdo con permitir que el presidente de la República pueda calificar de leyes urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo número 6? Vamos a mirar qué es lo que dice la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo en que el presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos, de acuerdo con el anexo número 7? Vamos a revisar lo que dice la pregunta número 6. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional
tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo número 8. La pregunta número 7 que llegó el día de ayer a la Corte Constitucional es: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiance en la dolarización, de acuerdo con el anexo número 9? Revisamos ahora la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice: ¿está usted de acuerdo con que el personal de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal, militar y policial, pertenecientes a la misma función judicial a través de legislación específica, de acuerdo con el anexo número 10? Y finalmente la pregunta número 9 que se entregó el día de ayer. En total, con esta pregunta número 9 sumarían 20 las que ha propuesto el Ejecutivo. La número 9 es: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 11? Estas son las preguntas 20 en total que la Corte deberá analizar el contenido y, según su dictamen, se convocará a la ciudadanía a las urnas. Entonces la Corte Constitucional tiene aún tiempo delimitado para poder analizar estas 20 preguntas que el Ejecutivo ha enviado y luego decidir si se convoca a las urnas a la ciudadanía. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero ya volvemos. Quédense, porque al retornar estaremos con Lucía Jaramillo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para conversar de lo que ocurre también en el marco legislativo. De la mañana con 36 minutos. Les contamos ahora que el pasado 7 de enero Germán Lynch Navarro renunció a la dirección general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, tras permanecer apenas 4 días en el cargo. Lynch aseguró que su dimisión obedece a motivos personales. El día de su posesión, Lynch aseguró que su gestión se enfocaría en aumentar el abastecimiento de medicinas, bajar las deudas con proveedores y gestionar los cobros de deudores con el IES. Ahora el presidente del Consejo Directivo del IES deberá proponer un nuevo nombre para ocupar este cargo. Y el Ministerio de Ambiente propuso al Consejo de Gobierno de Galápagos que se prohíba cualquier tipo de pirotecnia en las islas y a su vez removió al director del Parque Nacional Galápagos. Sin embargo, Lorena Tapia, expresidenta del Consejo de Gobierno, asegura que los fuegos artificiales siempre estuvieron prohibidos. Continúa la polémica por el uso de pirotecnia en Galápagos durante las celebraciones de Año Nuevo. Y si bien se había determinado que esta pirotecnia fue insonora, días después de estas declaraciones, el Ministerio de Ambiente decidió remover a Juan Chávez, director del Parque Nacional Galápagos, sin precisar los motivos. El comunicado sobre esto señala: esta cartera de Estado es enérgica y determinante ante cualquier tipo de acción u omisión que afecte la institucionalidad y el trabajo que se está realizando para velar por la preservación de las islas. Más tarde, desde el mismo Ministerio de Ambiente se informó de una propuesta de resolución para el Consejo de Gobierno para que se prohíba definitivamente todo tipo de pirotecnia en las islas. Actualmente, la normativa vigente señala: prohíbase en la provincia de Galápagos el ingreso, comercio, distribución y uso de fuegos de artificio o pirotécnicos, con excepción de aquellos que producen fenómenos luminosos y de forma insonora. Es que es pirotecnia insonora, no quiere decir que no tenga humo, no quiere decir que no tenga ruido.
pero es mínimo. El Consejo de Gobierno dice clarito en la resolución 038, está prohibido la pirotecnia tradicional, más no la pirotecnia insonora. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Cumplimos con las reglas. Sin embargo, según Lorena Tapia, expresidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos y quien lideró esta resolución, lo que se hizo en Santa Cruz estaría mal aplicado, pues la pirotecnia nunca estuvo permitida. Cuando usted usa la palabra sonido, luminosos y sonoros, quiere decir que no puede haber ni sonido, ni calor, ni gas, ni combinaciones. Entonces se reunieron estos requisitos en el evento. Para muestra un botón. Tapia asegura que la normativa no da pie a ninguna interpretación. La pirotecnia en Galápagos está prohibida, y tan prohibida ha estado que desde el año 2018 en adelante no se lo ha venido haciendo, sino que ha ocurrido como usted lo puede ver ahora. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos a noticias internacionales. El Papa Francisco quiere que se prohíba la maternidad subrogada, conocida también como vientre de alquiler. Este 8 de enero, el líder de la Iglesia Católica se pronunció sobre este tema en su discurso ante los diplomáticos acreditados en el Vaticano. En el caso de Ecuador, esta práctica no está normada. El mismo escenario se reproduce en otros países de la región. En Brasil y Uruguay se permite la maternidad subrogada de forma bastante restringida. Escuchemos lo que dijo el sumo pontífice. Ritengo desprecabile la práctica della cosiddetta maternità surrogata che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. 7 de la mañana con 42 minutos tenemos información actualizada de última hora sobre lo que ocurre en el país. Vamos a hacer un clic a la redacción de diario El Telégrafo porque las autoridades han confirmado a la redacción varios anuncios. Muy buenos días, Paco, nuevamente estamos contigo. Cuéntanos, ¿cuál es la confirmación ahora? ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días. Efectivamente, un general de la Policía Nacional confirmó a El Telégrafo que 32 personas privadas de la libertad se habrían fugado de la cárcel de Riobamba, de los cuales 20 ya fueron recapturados por los uniformados. En ese centro penitenciario está recluido Colón Pico, detenido el pasado 5 de enero tras ser señalado por la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, de presuntas amenazas contra su vida y la de su familia, alias Capitán Pico. Sería uno de los reos fugados, así lo confirmó también a la redacción del Telégrafo el alcalde de Riobamba, John B. Nueza. Por el momento no ha existido pronunciamiento por parte de la Policía Nacional ni del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI. Les reiteramos la información. Según el alcalde de Riobamba, alias Capitán Pico, Colón Pico sería una de las personas que se fugaron de la cárcel de Riobamba. Nosotros estaremos confirmando y dando esta información a ustedes, nuestros amigos que nos leen y que nos ven a través de Ecuador TV. Además, decirles que sobre el atentado con explosivos en contra del presidente de la Corte Nacional, el mismo Iván Saquicela, se pronunció sobre este caso en Radio Democracia este mismo martes 9 de enero. Indicó que podría ser una coincidencia o no, pero debe investigarse porque sucede frente a mi domicilio. Es lo que dijo el titular de la Corte Nacional. Además, informó que ha solicitado a la comandancia que se refuerce su seguridad. Recordemos que esta mañana se informó sobre un explosivo cerca de la casa del titular de la Corte Nacional de Justicia. Esta es la información que nos ha llegado confirmada a la redacción del Telégrafo. La presunta fuga de alias Capitán Pico, Colón Pico, de la cárcel de Riobamba por parte del alcalde de esta ciudad y el pedido del titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de que se refuerce su seguridad. Nosotros estaremos actualizando esta información y no se olviden, todo está en www.eltelegrafo.com.
Continúo contigo, André, en estudios. Muchísimas gracias, Paco, por esa información. Hay que repetirlo y destacarlo. Es información confirmada. Autoridades han dado esta información a la redacción de Diario El Telégrafo. Como les habíamos dicho, ustedes pueden encontrar la actualización minuto a minuto de todas las noticias confirmadas en Diario El Telégrafo. Regresamos a estas noticias que se están generando en estos momentos en el país y vamos a retomar la noticia del día, porque en la primera noche del toque de queda el país registró varios hechos delictivos. A continuación tenemos un resumen de los actos que han sido confirmados por la Policía Nacional. Un policía es amenazado y con pistolas que apuntan su cabeza. Da sus datos. Trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos y por favor, ayúdeme. Y segundos después se oyen disparos. Su secuestro fue confirmado por la institución a la que pertenece y se desconoce si continúa vivo. La imagen aterradora, pero no fue la única. En la ciudad de Quito, la noche y madrugada de este 8 y 9 de enero, respectivamente, hubo más. Un puente en el sector de Monjas al que delincuentes le lanzaron explosivos y un vehículo en el que se encontraron 2 cilindros de gas. Las unidades del eje preventivo avanzamos inmediatamente, en donde a simple vista pues se puede observar un vehículo de marca Gran Vitara, color gris, el mismo que se encuentra con las puertas abiertas. Al parecer al interior del mismo se encuentran unas bombonas de gas. Sin embargo, pues por versiones de moradores del sector y de los empleados de dicha gasolinera, pues manifiestan que 20 minutos antes aproximadamente de las 8 habían llegado 2 motocicletas con 2 individuos en cada una de ellas, los mismos que posiblemente habían dejado el vehículo estacionado a la altura de la gasolinera. En Esmeralda se confirmó también coches bomba y en Machala hay videos que muestran cómo 2 servidores policiales también fueron secuestrados. En su cuenta de X, la policía detallaba: esta noche en la UPC Wilson Franco se produjo el secuestro de 3 servidores policiales, quienes se encontraban de turno en el lugar. Asimismo, en Quito, en la UPC Llano 1, un servidor policial fue secuestrado por 3 antisociales que conducían un vehículo polarizado sin placas. Nuestras unidades especializadas se encuentran activadas a fin de dar con la localización de nuestros compañeros y proceder con la aprehensión de los causantes. Ninguno de estos hechos quedará en la impunidad. Hasta el cierre de esta edición, el servicio encargado del sistema penitenciario no confirmaba si guías continuaban retenidos en los centros o si hubo fuga de reos, tal como se ha difundido en redes sociales. Andrea Orbe, Noticias 7. Y actualizamos la información que se ha confirmado en las últimas horas. El alcalde de Riobamba, John Vinuesa, confirmó a El Telégrafo que Fabricio Colompico fugó de la cárcel de esa ciudad. Él fue señalado por supuestamente planificar un atentado en contra de la fiscal Diana Salazar. Además de otra noticia que se ha confirmado, es que un explosivo estalló cerca de la casa del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Amigos, los invitamos a que estén pendientes de lo que publicamos minuto a minuto a través de Diario El Telégrafo, a través de su página web www.eltelegrafo.com.es. Estamos publicando las noticias confirmadas de lo que está ocurriendo en nuestro país. Con esto nosotros nos despedimos, no sin antes desearles un excelente día.